A ver, ya, vamos. Bueno, esta charla, que se supone que iba a ser la semana pasada, pero va a ser hoy, es, es una charla sobre historia del grabado. Eh, bueno, primero que nada voy a presentarme. Mi nombre es Marcelo. Yo soy parte de Taller Hormiga. En Taller Hormiga somos tres personas, artistas visuales. Yo hago los talleres de grabado en serigrafía y en linografía dentro del taller. Y bueno, hoy día entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a hablar de la historia del grabado, vamos a ver distintas técnicas, vamos a ver hitos importantes y revisar algunos referentes, especialmente centrándonos en Latinoamérica y en Chile principalmente, de grabado, ¿no? Esta presentación está pensada como en especial para gente interesada en la arte. Me imagino que muchas de las personas que están acá son grabadores, grabadoras o creadora de algún estilo, lenguaje artístico. Eh, Está enmarcada esta charla en un contexto de un proyecto que nosotros estamos realizando con Taller Hormiga, que es un proyecto formativo que se llama Loica. Entonces, antes de comenzar propiamente tal la charla de la breve historia del grabado, voy a contarle un poco sobre, bueno, sobre el taller y sobre el proyecto Loica. Aquí está el logo de nuestro taller, que es Taller Hormiga. Entonces nosotros como Taller Hormiga, somos una cooperativa de trabajo que llevamos trabajando alrededor de 5 años y nosotros nos juntamos con el objetivo de asociarnos en el trabajo para formar un espacio donde pudiéramos crear nuestra obra y productos relacionados con el grabado, principalmente con técnicas como serigrafía. También experimentamos con otros oficios como productos textiles, encuadernación, diseño gráfico digital, ¿cierto? Grabados en xilografía, en linografía, productos con cianotipia. Y bueno, dentro de estos 5 años hemos colaborado con distintas organizaciones sociales, artistas visuales, proyectos educativos, editoriales, proyectos de educación ambiental, siempre desde la creación de productos y fomentando también la colectividad en el trabajo y la creatividad. Entonces, hay algunas fotos de trabajos que hemos hecho durante el tiempo. Como Taller Hormiga, nosotros desde el año pasado, desde 2024, empezamos a desarrollar el proyecto Loica, que Loica es una sigla que significa Laboratorio de Oficio y Creación Artística, donde digamos, ofrecemos un espacio de formación, un espacio breve que dura más o menos 3 meses. Reunimos artistas emergentes para que vengan a nuestro taller, para que aprendan técnicas y realicen una obra, reflexionando colectivamente en torno a temáticas de interés. Eh, Ahora se viene la tercera versión de Loica. El año pasado realizamos dos versiones, cada una con tres participantes. La primera versión fue bajo el concepto de animal. Trabajamos principalmente técnicas de serigrafía con esta temática, y ahí en la foto se ve la exposición que hicimos en la Galería 3.14, que está ubicada en la Factoría Santa Rosa, cerca del Persa Bio Bio. Y la segunda versión la hicimos con la temática tierra, donde seleccionamos otras artistas emergentes y llevaron a cabo su obra. Esta vez la exposición la hicimos en el espacio Manduca, que queda aquí en Barrio Huemul. Nuestro taller, como tal, está ubicado en el barrio Huemul, en Santiago Centro. Para quien no conoce, el barrio Huemul está como entre barrio Franklin, barrio Victoria, muy cercano, en esta zona sur de la comuna de Santiago Centro, digamos. Entonces, la tercera versión de este laboratorio la hicimos con la temática particular del barrio, ¿no? Nosotros teníamos la idea un poco de acercar nuestro trabajo a nuestros vecinos, a la comunidad, para que conocieran un poco lo que se está haciendo en el taller. Entonces, también invitarlos a ellos a participar en estos espacios.
y esta va a ser la temática El barrio Huemul. Entonces nosotros dejo la invitación porque estamos convocando para esta tercera versión de Loica. Están las postulaciones abiertas en nuestra página de Instagram. Hay un formulario con las bases y también el formulario para la inscripción, digamos. Eh, y ahí vamos a estar trabajando en conjunto con los vecinos, con los clubes de adultos mayores, la junta de vecinos, para fomentar un poco el diálogo y crear una obra a partir del rescate de la memoria de este barrio patrimonial y las distintas voces, ¿no? Entonces, eso, los dejamos invitados a los que quieran participar. Es una instancia presencial, así que esta invitación más que nada es para la gente que sea cerca de Santiago, ojalá de Santiago, eh, porque hacemos talleres prácticos de serigrafía, hacemos talleres de cianotipia, taller de diseño digital, taller de xilografía, y después hay un periodo en el que los participantes seleccionados vienen al taller y realizan su obra, digamos, con esta temática del barrio. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, es un proyecto Fondar, y eso nos ha permitido a nosotros, digamos, costear los materiales y todo el trabajo que nos implica dar esta actividad que es completamente gratuita. Ahí está el afiche para las personas que estén interesadas. Me saltó. Ahí está el afiche. Igual en la página de Instagram, Taller Hormiga, pueden ver todos los detalles. Las postulaciones están abiertas hasta el 8 de mayo. Nosotros no necesitan experiencia previa en grabado. Sí, ojalá una experiencia en algo de arte visual, ya sea dibujo, alguna experiencia no necesariamente formal o académica, puede ser autodidacta, pero eso, ojalá que si postulan, suban trabajitos, fotos, algún registro. Y lo más importante es la motivación que tengan de aprender, de trabajar en colectivo y de crear aquí en el taller. Bueno, si pueden dejar preguntas ahí en el chat, al final vamos a tener unos minutos para conversar. Ahora vamos a comenzar con la charla. Voy a- Mira, sí, ya, ahí sí. Bueno, entonces vamos a partir con la charla del grabado, historia del grabado. Lo primero es definir, ¿no es cierto?, qué es el grabado. Bueno, la definición, digamos, más técnica, la vamos a colocar acá. El grabado, bueno, es un procedimiento que consiste en crear una imagen o llevar una imagen en una superficie que se le llama matriz y luego desde esta superficie se transfiere la imagen a otro soporte. Ahí dice generalmente papel, también hay otros soportes como la tela, por ejemplo. ¿Y cómo se transfiere la imagen de la matriz al soporte? Es mediante presión y mediante tinta. También hay otros medios que vamos a ir viendo más adelante porque hay muchas formas de grabado. Y muchas formas de crear una matriz, ¿no es cierto? Entendiéndose la matriz como el origen de esta copia, ¿no? Por eso tiene ese nombre, matriz, del latín de matrix, del mismo origen que la palabra madre, ¿no? Que reproduce, que crea. Entonces, las formas de crear la matriz hay muchas. Generalmente se asocia con el tallado, que es como la más conocida, ¿no? La madera tallada, la que se ve en la imagen de la izquierda. Pero también hay matrices que se pueden crear de distintas formas. Y hay otro ejemplo, la imagen, por ejemplo, el bloqueo. Esa es una serigrafía que vendría a ser una malla tensada en un bastidor y en esa malla se bloquean ciertas zonas, ya sea con alguna lámina, un papel o con químicos. Nosotros en este caso en el taller usamos emulsiones que reaccionan con la luz. Bueno, hay distintos procesos de erosión, de químicos que transfieren una imagen a la matriz. Pero lo esencial en el grabado es que tú crees la imagen en esa matriz y esa matriz te permita reproducir, muchas veces reproducir múltiples ejemplares, digamos, de esta imagen, de esta matriz. O sea, es
un proceso que se trabaja en serie. ¿Y por qué es importante que sea un proceso, digamos? Porque a diferencia de otras disciplinas desde lo artístico, como por ejemplo el dibujo o la pintura, tú cuando estás haciendo grabado, cuando estás viendo la matriz, o sea, no estás viendo el resultado final. Entonces, requiere un poco de paciencia también este trabajo y tiene otra relación en la creatividad. O sea, la misma materialidad y el mismo proceso de grabado nos, nos obliga a pensar de cierta manera la creación, ¿no? O sea, el grabado nos permite pensar en capas, en repetición, porque si bien tú haces copias de una imagen, esta copia no necesariamente son copias idénticas. Entonces se puede modificar el color, se puede tapar una zona, se pueden mezclar diferentes matrices y así obtener muchas variedades a partir de una sola. Y eso nos da como un espacio súper lindo de experimentación y de juego en nuestro proceso creativo, que es una de las cosas que a mí me gusta del grabado. Entonces, bueno, ahí tenemos la definición un poco de qué es grabado. La imagen de lo más conocido que vendría a ser como la silografía. Pero antes de eso, hay distintas culturas que desarrollaron también formas como predecedoras de impresión con matrices más rudimentarias, con sello, plancha. Entonces vamos a ver un poco los antecedentes del grabado, que son importantes. Tenemos, por ejemplo, en Mesopotamia, los sellos cilíndricos mesopotámicos. Estos sellos, como se ve aquí, a la izquierda está el sello, eran tallados, eran grabados en piedra o en metal y se imprimían sobre arcilla húmeda. Entonces aquí se ve como una plaquita de arcilla que rescataron. Y digamos que es una forma de impresión previa a la escritura. Si bien ahí en Mesopotamia los sumerios, que eran los que habitaban en esa época, fueron los que desarrollaron las primeras escrituras cuneiformes que se llaman. Antes se comunicaban con símbolos y con imágenes, fueron como el antecesor de la escritura. Entonces ellos usaban para documentar temas de cosecha, de animales, también para decorar objetos. Aquí podemos ver como la aplicación del sello sobre la arcilla húmeda. La gente que ha trabajado en la cerámica también se usa estos sellos para decorar cerámica. Deben haberlo visto. Aquí se ve el cilindro. El cilindro permite que el mismo peso de la piedra y con ayuda con la mano haga la presión para grabar la imagen. Entonces, si bien esto no es grabado propiamente tal, ya aquí hay una lógica de matriz, digamos, impresión o matriz copia. Otro antecedente muy similar, pero más cercano, son los sellos precolombinos que estaban tanto en Mesoamérica como en la zona andina, digamos, de Sudamérica. Se encontraron objetos cerámicos con impresión hecha con sello y con molde. Estos se hacían de piedra también, algunos se hacían de barro cocido y se pueden ver motivos geométricos, motivos simbólicos y figurativos de animales, figuras más antropomorfas. Y se dice que se usaban tanto con fines decorativos como también con fines rituales, que a veces se usaban estos sellos para imprimir sobre el cuerpo humano en funciones rituales. También habían usos documentados para indicar pertenencia a cierta etnia o tribu o para reconocer quién se dedicaba a cierto oficio. Entonces, todos estos símbolos eran impresos a través de sellos y rodillos, como los que vemos aquí, este monito que es de Honduras, tenemos de Guatemala también una imagen ahí, todos estos sellos mesoamericanos, que vendrían a ser un antecedente también con la misma lógica de matriz impresión. Bueno, seguimos entonces un antecedente mm, más antiguo aún y más rudimentario aún, podrían ser la Cueva de las Manos, que están en la Patagonia Argentina y que data de más de 7.000 años. Hay quienes dicen que hasta 9.000 tienen algunos de los dibujos que están en esas cuevas. Bueno, yo creo que todos han visto las fotos. Alguno quizá tuvo la suerte de ir a la Patagonia y conocerlo. Yo no las conozco, pero estas fotos como muy de los libros de historia siempre.
Entonces, aquí no se podría llamar en el sentido técnico un grabado, pero la matriz sería, aquí la matriz es el cuerpo propio, ¿no? Como una matriz viva, digamos. Entonces se deja la huella negativo a partir del uso del cuerpo como matriz. Eh, lo que se, la forma que se cree que se hacía eran mediante soplido, pigmentos soplados. Entonces era como se usaba la mano como una especie de stencil o compresión de la mano en la roca, digamos. Eh, Estas prácticas más antiguas no están sistematizadas, digamos, como impresión editorial o como grabado artístico, pero igual quise ponerlas como antecedente y porque también reflejan un poco la necesidad de dejar huella o el impulso humano de comunicar. Entonces aquí dejé una pregunta como para la reflexión. ¿Por qué el ser humano ha querido imprimir imágenes desde tiempos antiguos? ¿Cuál será como la necesidad o la razón que, digamos, que ha llevado a las personas, tanto en distintos contextos, a experimentar y a grabar? Entonces, bueno, ahora ya vamos a ir un poco al grabado propiamente tal, digamos. Vamos a partir con la xilografía y para eso vamos a hablar de un libro que es considerado el libro impreso más antiguo del que se tiene registro, que está fechado en el año 800 después de Cristo, 868, y fue producido mediante xilografía. Este es el Sutra del Diamante, eh, que fue impreso durante la dinastía Tang, perdón, en China, y es un texto sagrado clave del budismo, donde se presenta un diálogo entre el Buda y un devoto, digamos, o discípulo, donde se tocan conceptos como la impermanencia, la naturaleza no fija del yo, la vacuidad. Entonces, es un contenido, digamos, fundamental para la difusión del pensamiento budista. Y, y aquí ya se ve como el alto nivel técnico de impresión que se había alcanzado en esta época en China. Pensemos que este sutra, digamos, este libro, vamos a mostrar aquí, es un pergamino de 5 metros que cada página es un bloque tallado en madera, digamos, tanto el texto como la ilustración, o sea, cada letra, cada dibujito tallado en madera. Hay, más de 6.000 palabras, 5 metros, y se distribuía, digamos, gratuito en esa época, porque la filosofía de los budistas era de esa manera. Entonces, aquí vemos como el nivel técnico de los chinos. Se puede ver, estas son las herramientas que se usaban para, tanto para hacer presión como para tallar. Aquí hay un bloque de madera, como los que se usaban en esa época, y el pergamino propiamente tal. Entonces, este es el libro, digamos, o uno de los grabados más antiguos de los que se tiene registro, mediante la técnica de la xilografía. Eh, Estos impresos se fueron expandiendo, digamos, con el tiempo, y la técnica de xilografía se expandió por todo Asia, llegando a la India, Japón, distintos lugares del continente. Y en ese mismo viaje llega a Europa. Hay distintas teorías de cómo llega de Oriente a Occidente el grabado, que fue ese el recorrido que hizo. La más aceptada es que fue por la ruta de comercio de la ruta de la seda, ¿no es cierto? También se dice que en los viajes de Marco Polo él podría haber llevado de Oriente a Occidente también grabados, o que eh, los árabes, cuando llegan a España, ¿cierto? A Europa, también habrán llevado de estas técnicas. Pero la más aceptada es la de la Ruta de la Seda, que está documentada. Este libro, El Sutra del Diamante, actualmente hay una copia en el Museo Británico que la consiguió un explorador británico hace un montón de años, como cuando ya tenía 800 años ya este libro, la encontró en una cueva con muchos manuscritos budistas y bueno, no le salió gratis, tuvo que sobornar a un monje ahí para poder llevarse una copia. Lo bueno es que esa copia la tienen súper bien conservada. Y bueno, entonces estábamos hablando de
el intercambio y cómo llegan esta técnica de la xilografía, ¿cierto?, a Europa durante la Edad Media. Entonces, en Europa conocieron esta técnica y inmediatamente comenzaron a practicarla y a usarla en manuscritos ilustrados y grabados en madera para transmisión de la religión, ¿no es cierto? Había una combinación de imágenes detalladas, religiosas. Aquí podemos ver esta también es una de las xilografías más antiguas, pero de Europa, ¿no es cierto? Que es San Cristóbal y trae aquí a Jesús. Entonces, en esta época se ilustraban imágenes de la Biblia, ¿cierto? Eh, Textos religiosos, pero como la mayoría de la población era, digamos, como analfabeta, era muy útil el uso de ilustraciones reproducibles porque al final las frases que se ponían eran unas frases cortas y mediante la imagen ellos iban contando esta historia y enseñando su religión, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta forma de arte fue como esencial para transmitir las creencias a lo largo de la Edad Media, las creencias espirituales de la iglesia, ¿cierto? También acá eh, aparece la xilografía del tarot de Marsella, que también son imágenes, digamos, espirituales de otra índole, pero que fueron plasmadas en estampas con la técnica de xilografía. Y se ve también el estilo, la influencia del arte asiática, pero cómo se va adaptando también a un estilo más europeo. Y como también algunas de estos grabados se han preservado hasta el día de hoy, esta combinación de imágenes y texto. Bueno, hay un hito que fue como el hito que cambió el grabado y que también cambió la historia, digamos, que es, lo marca la invención de la imprenta de tipos móviles, que la inventó Johannes Gutenberg, un alemán, en el siglo XV. Y esto digamos que fue como la revolución en la producción de libros y grabados durante la época eh, del Renacimiento, final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan innovador? Porque, bueno, Johannes Gutenberg, él era orfebre, muy hábil, y a él se le ocurrió tallar las letras en tipo intercambiables de material duro, de metales, digamos, acero. Entonces ellos tallaban unas letras súper duras y de estos moldes, digamos, sacaban copias y hacía que fueran intercambiables. Entonces, antes, o sea, esto hizo mucho más fácil armar palabras, como yo les mostraba antes, que estaban letra por letra talladas. Aquí ya tú ibas intercambiando y por lo tanto podías hacer mucho más rápido un libro, ¿no? Entonces, la producción, después de la imprenta de tipo móviles, abarató los costos y se hizo mucho más amplia, ¿no? De hecho, fue nombrado Johannes Gutenberg como el hombre del milenio, se le conoce, por la revolución que hizo, ya que, bueno, con con esta herramienta se empezaron a producir mucho más en masa, mucho más asequiblemente libros ilustrados, con grabados con mucho detalle que sirvieron para propagar el conocimiento, digamos, el arte, las ciencias, arquitectura, la religión también. Entonces, todos estos libros fueron contribuyendo al florecimiento cultural e intelectual que se vivió durante el Renacimiento europeo. ¿Por qué? Porque todo lo que fuera conocimiento y que pudiera explicarse, digamos, con una imagen, con un par de palabras y una ilustración, era primera vez que era tan fácil y tan barato replicarlo y transportarlo. Digamos, uno en un par de días con la prensa podía ir a estampar un libro, enrollarlo y llevártelo y enseñar, digamos, algo de manera mucho más fácil, con dibujitos. Entonces, bueno, durante los siguientes siglos en Europa el grabado desempeñó ese papel de difundir ideas con la expansión de esta herramienta. Entonces también nacieron distintos periódicos ilustrados, nacieron distintas publicaciones, libros que incluían grabado artístico y eran cada vez más asequibles al público.
Entonces, estos se usaron para comentar la historia, para comentar también la religión en esa época de disputa política y religiosa entre la iglesia, que fue el Renacimiento. Aquí podemos ver las crónicas de Nuremberg, que fue un libro, digamos, del 1493, que para hacerlo se usaron 652 planchas para estampar, digamos. Se hicieron en dos idiomas, se hizo en el latín y en el alemán, 1500 copias en latín, 1000 en alemán, que para la época es como una gran difusión. Este libro contaba un poco la historia la historia de la Tierra, según ellos, con textos religiosos, crónicas y cosas así. Este lo hizo Michael Volgemuth, no sé la pronunciación, el alemán no la tengo, pero él fue conocido, además de hacer por este libro, porque fue el maestro de Durero, Alberto Durero. Entonces, ahora vamos a ver Alberto Durero. Bueno, vamos a ver aquí este grabado, esta xilografía del año 1515, que es un rinoceronte de Alberto Durero. Esta xilografía, este tallado en madera, Durero lo hizo sin ver un rinoceronte. Él se basó en bocetos y en descripciones que había de un rinoceronte que venía de la India en barco hacia Portugal por regalo, si no me equivoco, era un regalo a un rey. Creo que el rinoceronte nunca llegó, porque en ese tiempo los viajes en barco eran mucho más difíciles que hoy, pero, pero bueno, en base a estas descripciones, Durero hizo esta xilografía que tiene mucho detalle. Y si vemos bien, no es un rinoceronte realista, digamos, en términos de anatómico, no es perfecto, pero tampoco se sabe hoy en día si lo que buscaba él era la anatomía, sino que también puede que haya buscado transmitir también como el misterio también de qué significaba en ese tiempo un rinoceronte, lo exótico o la fuerza de este animal, porque vemos que lo hace así como con una armadura, con un pincho extra acá en la espalda, pero durante siglos, esta fue la imagen que tenía Europa de un rinoceronte. Era como la imagen oficial, digamos, la representación más extendida. Y esto es un ejemplo como súper extraordinario de cómo estos medios de producción de la época, o sea, el grabado, cómo se difundía el conocimiento, aunque a veces tuviera errores, pero en esta época de descubrimiento era como el medio oficial, ¿o no? Lo que después pasó a ser fotografía, hoy en día inteligencia artificial, ya no distinguimos nada. Bueno, en esa época los medios de reproducción eran los grabados a mano. Y bueno, también obviamente nos muestra un poco la habilidad de Durero para sintetizar la información, para traducirla a una obra de arte, para generar ese impacto, porque bueno, no es fácil dibujar un rinoceronte, tallarlo en madera menos. Y vamos a ver otras obras también de Alberto Durero. Ya, aquí tenemos una obra que es como considerado uno de los grabados más técnicamente mejor logrados de la historia de arte occidental. Eso sale en los libros. Se llama San Jerónimo en su gabinete, del año 1514, o sea, un año antes que el rinoceronte. Este es un grabado en cobre, o sea, el otro era xilografía tallado en madera, este es un grabado en cobre. Vamos a ver un poquito más adelante la herramienta y cómo eran estos grabados en metal. Este grabado forma parte de una trilogía de grabados que son los grabados magistrales, donde está este, que es San Jerónimo en su gabinete, El Caballero, la Muerte y el Diablo, y Melancolía, que los vamos a ver también, que lo realizó entre el año 1513 y 1514. En esta época podríamos ver paralelismo artístico, la Capilla Sixtina la estaban pintando para ver otra disciplina. Bueno, la técnica, como les dije, es grabado en cobre. Destaca mucho por el uso de las luces, del claro oscuro, porque todas las luces y sombras son únicamente construidas a partir de líneas grabadas, ¿no?
la meticulosidad o el detalle con el que se graba cada objeto, las texturas de los animales, de la madera, cómo entra la luz. Y también la atmósfera un poco que genera con esta perspectiva, que sería como una atmósfera bien como de profundo, de concentración, ¿no? De este sabio erudito que sería San Jerónimo. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín. Entonces él aparece ahí como iluminado, como una especie de modelo de contemplación intelectual y de ideal como del erudito, ¿no? Eh, Del ideal erudito me refiero como al modelo este de persona ampliamente instruida, que sabe de mucha disciplina, de cultura general, que tiene conocimiento, como alguien que domina varias áreas del saber, pero no como un erudito, que no como alguien que acumula información, sino que alguien que busca una comprensión profunda de su entorno y que tiene la capacidad de conectar, digamos, estos diferentes campos de estudio, como son la ciencia, las matemáticas, la naturaleza, el arte. Ese era como el ideal humanista, digamos, que viene a representar un poco. También, bueno, para apreciar un poco más la técnica de Durero, aquí está el diablo, el caballero y la muerte, también de la misma trilogía, también son grabados en buril sobre cobre. Eh, este es tan como recortado los grabados, no los puse completo porque para que se pudieran ver en más detalle en caso que estuvieran en el celular o en la pantalla del computador. Pero si los buscan, Alberto Durero les salen en muy buena calidad. Aquí está el otro de la trilogía, este Melancolía. Este es más grande y tiene hartos símbolos que, bueno, dan para un análisis bien profundo. Pero se le considera a Durero en el Renacimiento un artista clave, así como del grabado, más que nada por la belleza de su técnica, por la meticulosidad, como dije, y el detalle eh, en su uso, ¿no? También otro artista posterior que me gustaría mostrar. Ah, bueno, antes vamos a lo que le iba a explicar del grabado en metal un poco. El grabado en metal, a diferencia de la xilografía, la matriz se genera, digamos, en una placa, que puede ser una placa de zinc, de cobre, de acero, y hay distintas técnicas que se distinguen, como el agua fuerte, el agua tinta, la punta seca. La punta seca es como la más básica, que sería rayar, digamos, la placa y luego entintarla y estamparla. Aquí tenemos, aquí se ve, por ejemplo, una placa de metal con un tallado y ya el tallado estampado en la imagen en el papel. Y el agua fuerte y el agua tinta, digamos, son técnicas que trabajan con ácido para corroer el metal y con barnices para generar, digamos, forma eh, en estas placas. Después también vamos a ver cómo la definición de cada técnica, pero esa es la herramienta, por ejemplo, más común que se usa, el buril, en la punta seca y también en el agua fuerte. Eh, bueno, vamos a... Alguien está levantando la mano. No sé si quiere decir algo. Sí, quería preguntar, cuando hablan de corroer el metal, ¿a qué se refiere? En el agua fuerte, lo que se hace es que, por ejemplo, el metal se barniza y tú con una herramienta como la que se ve ahí, tallas la plancha, dibujas, digamos, en la plancha de metal con el barniz y luego la plancha va a un ácido en una bandeja donde ese ácido va a corroer esas líneas. Entonces quedan como que se come, digamos, el ácido de esas líneas y tú puedes después introducir la tinta, como Ah, ok. para que quede así como en la imagen en esta, ¿no? Vale, Ahí está gracias. una nutrida. Y el aguatinta también es lo mismo, pero con distintos tiempos del ácido y en vez de hacer las líneas, uno con una brocha va haciendo como los tonos. Ahora vamos a ver cómo se ven las aguatintas. Es que el aguatinta, además de tener la línea, tiene como estos tonalidades o estas texturas, que también se logran cuando uno pone la placa en el ácido. Bueno,
Entonces pasamos a Goya. Francisco de Goya, también un artista clave, digamos, de finales de los 1700. Él hace una serie de grabados, no estoy seguro cuántos son, pero son más de 40, no sé si por ahí 80, pero esta serie que se llama Los Caprichos, conocido como Los Sueños o Los Caprichos de Goya. En el contexto que lo hace es un contexto, digamos, caótico de Europa y de España, de mucha revuelta, mucha desigualdad. eh, por ejemplo, en contexto, en esta misma época, finales de los 1700, en Francia decapitan al rey, está como toda la caída un poco del poder de la iglesia, pero en España estaban un poco más atrasados, digamos. En España, la iglesia y principalmente la institución de la Santa Inquisición tenía mucho poder. Entonces, eso hacía como un clima raro, digamos, en España. Estaba el poder de la iglesia, de los reyes, mucha desigualdad social, muchas supersticiones, se perseguían a brujas, como que era una cuestión bien corrupta. Entonces, bueno, Goya, él era pintor de la corte del rey, entonces él dentro de todo estaba en una posición más o menos privilegiada, pero sin embargo él tenía como un ojo muy crítico y lo plasmó en esta serie de los grabados. Estas series son aguas fuertes y aguas tintas, una mezcla de técnicas que él usó para criticar esta corrupción, digamos, de la Santa Inquisición, esta ignorancia, esta desigualdad. Él dejó esto grabado en plancha de cobre. eh, que bueno, técnicamente son otra cosa, pero hablando un poco de la temática, son como un testimonio bien amargo, digamos, del tiempo que le tocó vivir, una sátira tanto contra la iglesia como con la aristocracia, como también la sociedad en general, digamos. Aquí se ve la imagen, por ejemplo, criticaba la violencia en la educación, ciertos vicios, ¿no? Como la hipocresía un poco de también de la gente que, si bien estaba en contra de la Inquisición, ellos también cometían actos de abuso de poder muchas veces, trata de personas, todo esto, esta injusticia, digamos, él la reflejó en esta serie de grabados. Si la pueden después buscar, si no la han visto, Los Caprichos de Francisco Goya son, no los puse todos acá, puse muy poquito, pero bueno, el más conocido, este que está aquí a la derecha que tiene la frase "El sueño de la razón produce monstruos". Este es como el más conocido, bueno, por la frase también y porque ilustra un poco la idea de toda la serie, que es como la falta de razón genera todos estos horrores, digamos, toda esta injusticia. O sea, Goya aquí buscaba con el grabado no solamente como Durero que buscaba una belleza técnica y transmitir estos ideales, él buscaba una manera de usar este poder este lenguaje del grabado para impactar un poco en la conciencia, para incidir o remover las conciencias, desde lo que él observaba como artista grabador, ¿no? Él era un observador crítico y él muestra y dice toda esa crítica a través de las formas. Por eso él hace estos monstruos, ¿cierto? Estas figuras toscas, medias deformes, para transmitir un poco la sensación que a través de las líneas. Entonces, bueno. Sí, como Durero, como también Rembrandt en Holanda, y, no tengo aquí imágenes de él, pero Francisco de Goya también en España. Todos estos artistas tuvieron una contribución súper significativa en lo que fue el desarrollo del lenguaje gráfico. Ellos, en esta época ya, digamos, 1800 por ahí, ya los artistas pintores, por decirlo de una manera, hacían parte de su obra con estas técnicas. O sea, engancharon un poco con el procedimiento del grabado y experimentaron con madera, con cobre, con litografía. Usaron las técnicas de agua fuerte, los lenguajes de la luz y la sombra para crear la expresión, para crear la profundidad, digamos. Entonces, crearon estas imágenes que hasta el día de hoy siguen como resonando, ¿no? Y que establecieron un poco
el medio del grabado como una expresión artística y también como un medio para la crítica social, que es un rol que también ocurrió después acá en Latinoamérica. Y bueno, vamos a viajar entonces hacia Latinoamérica, hacia nuestro continente. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para entender cómo llega el grabado y cómo se expande en Latinoamérica. Así como también ver las similitudes, las diferencias que habían en relación al contexto europeo también. Bueno, eh, el grabado en América Latina. El grabado llega en el siglo XVI junto con los conquistadores como una herramienta de expansión religiosa, una herramienta de control cultural, una herramienta pedagógica también de enseñar. Con estas imágenes le ayudaban a los colonizadores, digamos, a enseñar el cristianismo a los pueblos indígenas. Al principio ellos traían grabados de Europa, después fueron estableciendo talleres locales, principalmente en Ciudad de México, en Lima también. En la época de la colonia se fueron estableciendo los primeros talleres. Se fueron formando también artistas indígenas y mestizos que empezaron a producir también sus imágenes y mezclaron las técnicas europeas con los símbolos locales de acá, ¿no? Bueno, ahí las imágenes podemos ver un poco los primeros grabados de acá de la zona. Aquí hay una xilografía, la primera, del Cerro de Potosí en Bolivia que dice Pedro de Cieza, pero no la hizo Pedro de Cieza. Él, tengo entendido que se la encargó. Él era un cronista español, un historiador, un conquistador, que hizo su obra Crónica del Perú. Entonces es un testimonio del siglo XVI que muy valioso por el registro que hacía de la historia y de la cultura de los Andes. Para ellos, eh, digamos, como cronista hizo estas descripciones y le encargó a algún grabador que le hiciera las ilustraciones. Y así escribió la Crónica del Perú. Al lado está de Alonso Valle, que fue un sacerdote jesuita y un historiador que nació en Santiago de Chile en una familia criolla y él hizo un libro que es La histórica relación del Reino de Chile y de las misiones y ministerios que ejercían en la Compañía de Jesús, así se llama, pero son las misiones jesuitas, más conocido como la histórica relación del Reino de Chile. Y bueno, aquí están los grabados. Estos están hechos con punta seca, ¿no es cierto?, sobre plancha de cobre con buril. Aquí tenemos un perro atacando a un ave exótica. Tenemos más grabados también. Aquí tenemos otro grabado en punta seca que muestra una batalla entre españoles e indios mapuche. Tiene mucho detalle también. Entonces, esos fueron como los primeros grabados de la época de la colonia, ¿no es cierto? Con las técnicas ya más modernas. Después, los siglos posteriores, ya el grabado se fue popularizando, digamos, y no era solamente algo de los colonos y no era solamente también del arte religioso, sino que también había crítica política, denuncia social, diversión también. Entonces empezaron a aparecer, así como antes en Europa, aquí también empezaban a aparecer otras intenciones en la producción gráfica. Tenemos pliegos sueltos y hojas que mezclaban texto y grabado, que contaban noticias, leyendas, opiniones. Una figura muy importante de México es José Guadalupe Posada, que, bueno, es uno de los grandes nombres de esa época. Él en México creó muchas caricaturas, digamos, y grabados, principalmente con xilografía, donde él satirizaba a los políticos corruptos, hablaba de la injusticia, hablaba de las desigualdades, y él imprimía esto grabado en hojas baratas, digamos, entonces circulaban por los mercados, por las plazas, por las ferias. Tiene mucho grabado, y en internet, por suerte, hay mucho grabado de José Guadalupe Posada. Entonces él transformó un poco el grabado en México en una herramienta de denuncia y al alcance de todos y que además influyó mucho en los grabadores y los artistas que vendrían después, en su estilo, ¿no? Aunque no alcanzó una gran fama, digamos, cuando en vida.
La más famosa obra es La Catrina, ¿no? Que tiene este aspecto caricaturesco y satírico, donde él hacía una crítica burlesca un poco a lo que es el arribismo o la superficialidad, porque era claro, estaba en los huesos, pero con un sombrero francés bacán y unos adornos. Entonces era un poco como una crítica al arribismo. También está otro grabado de José Guadalupe Posada, que ambos destacan mucho por su técnica también y su composición, ¿no? Este es el grabado del Colgado, está basado en un corrido. Y, y bueno, el José Guadalupe Posada influyó mucho en artistas posteriores como Frida Kahlo o grabadores de toda Latinoamérica. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Por ejemplo, en Chile. En Chile entre 1860 y 1920 existió la Lira Popular, que era un movimiento de poetas populares, digamos, de finales del siglo XIX, donde habían pliegos de poesía popular acompañados de grabados en madera. Entonces se difundían estos pliegos, digamos, con crónicas, con versos, narraban noticias, narraban tragedias, narraban temas sociales, eran, digamos, una especie de poetas populares, tanto hombres como mujeres, que usaban la palabra y la imagen para expresar esta voz de las clases populares un poco. Vemos un estilo de xilografía muy simple, muy fácil de entender, también un poco caricaturesco. Aquí podemos ver de la lira popular un poco cómo lucían los pliegos estos, ¿no? Que tenían el texto, las décimas o los versos y encima los dibujos estampados. Y esto se repartía también por las calles, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en Argentina, de Antonio Berni, hizo la serie de Juanito Laguna. Juanito Laguna es una serie de grabados de distinta técnica hecha por los años 60 por Antonio Berni. Este personaje que se llamaba Juanito Laguna era como un niño pobre que vivía, digamos, en una villa miseria, en una población, y mostraban distintas imágenes y situaciones de Juanito Laguna. La serie de Juanito Laguna no solamente son grabados en xilografía, sino que también tienen aguas fuertes, también hace collage. Entonces yo lo quise colocar acá porque tiene una estética bien experimental y distinta a lo otro grabado más como clásico, ¿no? Entonces aquí ya se ve el uso de textura. Podemos ver aquí en el grabado al medio estas como rayitas, que son texturas hechas con basura, ¿no? O sea, él usaba cartón, usaba metales, papeles y los entintaba y los iba estampando, digamos, en forma de collage. Un segundo, computador aquí. Y bueno, entonces ahí como se ve en la imagen de la derecha están como las texturas y los recortes, como ya una creatividad a partir del grabado súper súper linda técnicamente. Entonces, también la temática de Juanito Laguna era usada por Antonio Berni como una herramienta para denunciar las situaciones de la pobreza, la marginalidad y la desigualdad en la Argentina industrializada de los años 60. Eh, Ahí hay otro con un volantín. Tenemos también en Ecuador el ejemplo de Osvaldo Guayasamín, que su grabado reconocido por la forma expresiva de los rostros, como la intensidad, digamos, de estos rostros desgarrados, que representan un poco como la opresión o el sufrimiento de la herida de aquí de Latinoamérica, el racismo, la injusticia, la violencia política. Todas estas temáticas acompañaban la obra de Guayasamín. Volviendo a Chile.
Tenemos el grabado de José Venturelli. Si alguien, bueno, de Santiago tuvo la oportunidad de ver la exposición que estuvo en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que recogió más de 300 obras de Venturelli, sabrá de lo que estoy hablando. El artista José Venturelli fue un artista que hizo mucha obra en silografía, en serigrafía, en distinto pintor también, muralista. Estuvo en China, en Cuba. Entonces, él tiene una estética súper marcada que para mí vino a definir un poco la estética latinoamericana, o por lo menos acá en Chile, influyó bastante en lo que vendría a ser el estilo de los muralistas como la Brigada Ramona Parra, o del graffiti también, o el grabado mismo. Eh, unas formas muy bonitas, también influenciadas por su estadía en China, ¿no? Y ese estilo de arte asiático. Eh, Esta imagen de acá de Venturella de la derecha pertenece a un libro que él saca durante su exilio, porque en el golpe de Estado a él lo exilian en dictadura a Ginebra, Suiza, y ahí él publica este libro que se llama Patria Negra y Roja, el año 1975, donde publica este libro con el fin de denunciar, digamos, las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Chile durante los primeros años de la dictadura militar. Aquí tenemos también esta obra de Venturelli también en serigrafía, eh, ya usando otras técnicas más modernas también, pero con la misma intención, digamos, de solidarizar con las causas humanitarias, de denunciar las injusticias y también de dejar un registro, ¿no? De lo que está sucediendo, de comunicar. Este de la derecha es como, él la saca en el exilio también, este grabado en solidaridad con la gente, los refugiados y en apoyo a la gente que estaba luchando contra la dictadura de Pinochet. Después podemos ver también algunos ejemplos de grabadoras mujeres, como Laura Rodríguez, este grabado del año 1929, que es un buril intervenido con carboncillo, con los mineros de Chile. También Juana Lecaros en los 70 con esta estilografía. Eh, en un principio me costó buscar la información porque, bueno, hay una invisibilización igual histórica de las mujeres en el arte. Siempre han sido como marginadas un poco, tanto del coleccionismo, del arte gráfico, por un poco por nociones anticuadas, digamos, de ciertas tradiciones de bellas artes. Pero bueno, es importante reconocer los aportes a partir de su escasa representación. O sea, a pesar de eso, es importante reconocer que tienen un aporte en la arte gráfica en Chile y en Latinoamérica, porque nos presentan nuevos imaginarios, otros estilos, otros relatos, ¿no? Aquí tenemos. Ah, bueno, también les puedo recomendar, aquí en la investigación que hice, encontré un libro que se llama Matriz y Estampa, escrito por Nicole González Herrera, el año 2023, que habla sobre el grabado de mujeres en Chile. Y también en el canal de YouTube de TV Senado hay una serie de cortos que se llaman Mujeres Grabadoras, donde muestran la entrevista a alguna artista. También hace un par de años salió eso. Pero bueno, aquí también tenemos Mireia Larena, del grabado de 1969, una silografía a dos colores, una serigrafía también de Irene Domínguez, La Represión, también serigrafía a dos colores. Entonces, esa es otra mirada. Eh, y bueno, todo esto ya durante el siglo XX, ¿no? En Chile. En, Acá en Chile, los principales espacios de formación que existían durante el principio del siglo XX fueron instituciones como la Escuela de Arte Aplicada de la Universidad de Chile, el Taller de Arte Gráfica de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, también la Universidad Católica, su Escuela de Bellas Artes. Cada una tenía sus particularidades y fueron los principales centros. También uno de los espacios más influyentes fue el Taller 99, que fue fundado por Nemesio Antunes. A ver si tengo aquí. Aquí tenemos obra de Nemesio Antunes también, junto a Roser Bru, Mario Carreño,
Douchinsky. Nemesio Antunes venía, este lo fundaron en el año 1956, el taller 99. Él venía de París, tuvo una experiencia ya en Atelier 17, entonces él trajo esa experiencia un poco a Santiago y concibió el espacio taller, digamos, como un lugar de creación colectiva un poco más alejado de la academia, ¿no? De lo rígido, entonces había más experimentación. El grabado era un medio, un lenguaje artístico, más allá de lo técnico, digamos, obviamente con la técnica también, y había una visión más moderna, ¿no? Como más vinculada también a los movimientos sociales, a la expresión y a búsquedas estéticas contemporáneas dentro de Chile. En ese contexto fértil, digamos, de mediados del siglo XX, surge también Santos Chávez, uno de los grabadores más destacados de acá de Chile. Él es de origen mapuche y es de mis artistas favoritos. Él aporta una mirada de la identidad, de su identidad mapuche, simbólica también, muy profunda y con una conexión también como con la naturaleza y con lo rural, con el territorio rural. Y tenemos la obra Lautaro, de Santos Chávez. También tiene un dominio técnico súper grande de la madera, de esta técnica de xilografía y una sensibilidad con la naturaleza y los territorios indígenas, ¿no? Aquí tenemos otro grabado de Santos Chávez, que se puede ver como una manufactura súper fina, digamos, en las líneas, ¿no? Y bueno, entonces un poco para ir concluyendo, eh, sobre el grabado acá en Chile, fue un medio expresivo, digamos, fue también un espacio de encuentro entre lo poético y lo técnico, ¿no es cierto? Entre lo personal y lo colectivo. Entonces hubieron espacios e instituciones formativas como el Taller 99, la universidad, y artistas que ayudaron a consolidar esta forma artística autónoma con una identidad propia dentro del arte chileno y latinoamericano, incluso produciendo en condiciones difíciles como fue el golpe militar, denunciando la represión, el exilio. Entonces, desde la colonia hasta hoy el grabado ha sido mucho más que una técnica, ha sido como un medio de memoria también y de resistencia, ¿no? Eh, También vamos a dejar acá una frase de la grabadora Roser Bru, que me gustó, que dice, el arte no cambia el mundo, pero ayuda a que no se olvide lo que el mundo hizo. Un poco hace referencia a esto que hablábamos de dejar huella, ¿no? De dejar huella y de que esa huella deje memoria. Y bueno, eso vendría a ser un poco la parte de historia. Voy a mostrarle, me hubiera gustado quizá saber más, pero hasta ahí manejo un poco lo que es historia. Pero también si quieren compartir datos, cosas así, pueden ponerlo en los chats. Eh, Vamos a hacer un resumen para terminar, breve, de las técnicas que vimos, o las técnicas que mencionamos también. Bueno, primero la técnica xilografía, que es el grabado en madera, donde se talla, dejando en relieve las zonas que se imprimen. Aquí tenemos la imagen de la xilografía, la matriz y la estampa, y el rodillo entintando, las herramientas, las guías. El aguafuerte vendría a ser el grabado sobre metal, el barniz, lo que explicábamos, que preguntó la compañera, donde se expone al ácido, se hacen las líneas trazadas y se estampa desde el metal a la superficie. También tenemos el aguatinta, que es la variante del agua fuerte, pero nos permite lograr los tonos, ¿cierto? Las sombras con los barnices. Ahí tenemos una estampa en aguatinta. Tenemos la litografía que mencionamos, que es la matriz de una piedra que se transfiere la imagen con lápices grasos, digamos, y se humedece esta piedra, cosa que como se repelen la grasa con el agua, la tinta se adhiera a la superficie de grasa y así podamos estampar el dibujo que hicimos, y transferirlo a papel. La litografía de las técnicas que nunca he hecho yo, pero la he visto y me parece súper
un resultado súper fino. Un resultado súper fino porque es lo más parecido al dibujo, digamos, que hay en grabado. Y por último, también la técnica de la serigrafía, ya más moderna, que es una técnica que desarrollamos acá en el taller y que vamos a ver si es que alguno llega a los laboratorios, eh, que es la técnica donde se usa una malla tensada en un bastidor y se bloquean partes de la malla, ya sea por plantilla o por emulsión fotosensible, para que la tinta pase solamente donde nosotros queremos. Esas serían las técnicas un poco básicas. Hay muchas más técnicas modernas también, con láser, técnicas digitales, hay otras técnicas que yo no manejo. También hay técnicas como el grabado no tóxico o el grabado verde, que son súper interesantes, que se pueden ver, grabado reciclado con Tetra Pak y, en fin, el mundo de la estampa y el grabado es, yo creo, infinito y muy interesante, por si les gustaría adentrarse más. Bueno, para ir terminando un poco, en resumen, la importancia del lenguaje gráfico en el arte y en la comunicación visual sería cómo nos permite, digamos, trascender las barreras lingüísticas o las barreras culturales, permitiendo comunicarnos con personas de diferentes contextos a través de imágenes. Cómo nos permite expresarnos, expresar ideas, emociones y conceptos de manera visual y estética. O sea, cómo el grabado es una plataforma para la creatividad y la innovación. También la claridad y la simplicidad que nos brinda para transmitir esta información, el impacto emocional que se puede generar, porque a través de estas imágenes, cómo se pueden evocar respuestas viscerales que a veces son difíciles con palabras, entonces hace especialmente que el lenguaje sea efectivo, digamos, en narraciones visuales. Y también lo memorable que tienden a ser las imágenes, más que el texto, entonces hace que podamos transmitir mensajes duraderos y que queden en la mente del espectador. Entonces, bueno, gracias por participar. Si quieren podemos chatear un poco más. Si quieren contarnos, no sé quién está conectado ahora, pero podemos ver comentarios o cosas así. Voy a cerrar aquí la presentación. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, a ver qué ponen aquí. Alguien, Natalia fue a la exposición de Venturelli, qué bueno que fueron. Mira, Veracruz, México. Saludos, Daniel. Grabado guatemalteco. La verdad no sé, no conozco algo del grabado de Guatemala, pero debe haber gráfica interesante. Eh, Ivana, gracias por tu comentario. Carlos Hermosilla. Ay, Carlos Hermosilla y Logro Coirón. Sí, en Valparaíso está el Museo Universitario del Grabado, que si alguien es de Valparaíso y no lo conoce, o si van, se lo recomiendo mucho. Eh, Museo Universitario del Grabado. Y también está la Fundación Santos Chávez también en Valparaíso, que está uno de los últimos talleres donde trabajó Santos Chávez. Y hacen talleres y cosas contemporáneas. Hay muchos artistas que me hubiera gustado mencionar, pero para no extenderme tanto, nos quedamos hasta ahí un poco. La linografía, sí, a mí me encanta la linografía. La linografía es la variante de la silografía, pero en vez de madera se usa el linóleo. Nosotros hacemos de vez en cuando talleres de linografía. Vamos a estar subiendo próximamente algún taller de linografía. Bueno, eh, muchas gracias a todos por participar, por escuchar. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier pregunta pueden ir dejándola. De todas maneras, esta clase va a quedar grabada. Vamos a subirla a nuestro canal de YouTube. Taller Hormiga. Se pueden meter al canal de YouTube. Está el taller ahí de diseño digital para serigrafía que se hizo la semana pasada. Muchas gracias. Y eso, estamos en contacto. Si quieren recomendar también algún grabador, algún texto, algo, cualquier cosa, bacán.
Gracias, Pablo. Gracias, Ivana, Valentina. Vamos a parar la grabación aquí.